Vamos a empezar. La risa, el dolor, el abrazo sincero, la voz interior. nos volvimos expertos en disimular. Lo que el alma grita, lo dejamos callar. Construimos muros con cada opinión. Olvidamos el fuego, el calor, la emoción. Nos perdimos de vista en la prisa fugaz. Confundimos el éxito con poder escapar. Hay una llama que no lograron extinguir. La voz de la vida aún quiere latir. Somos humanos, Carne y verdad, no nacimos, solo para resistir. somos latidos, Somos canción y el amor es nuestra revolución. No queremos victorias que cuesten. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a la cochera de las mentes maestras, bienvenidos compañeros, bienvenidos a todos los que nos vais a ver después. Yo quiero recibiros recordando que la vida nos ama, me ama a mí, te ama a ti, nos ama a todos. Y estoy súper agradecida de que mis compañeros estén hoy para comenzar con el primer magazine del programa de las mentes maestras, es decir, es el magazine del Banco Mundial de Ideas Geniales. Os quiero decir que el elixir es el elixir del combustible completo del alma, que es la energía completa del niño, junior, adulto y senior, el mundo que estamos construyendo. Y nosotros esta tarde nos estamos preguntando cómo se transformaría el mundo si existiera un tribunal de familia donde los jóvenes también tuvieran voz. Porque es verdad que los adultos asumimos en una edad determinada el poder y nos estamos haciendo preguntas. Ahora os presentaré a mis compañeros, pero nos estamos haciendo preguntas: ¿por qué y para qué ese espacio para que los jóvenes estén aportando? Porque es trascendente el mundo que les estamos dejando y que van a heredar. Entonces es importante darles espacio y que por lo menos, como mínimo, puedan explicar qué sienten, porque ya desde la psicología hace mucho tiempo se sabe que no son incompletos por ser niños, son seres completos porque el alma está en ellos y el alma sabe. Eh, ¿Por qué los dones? ¿Por qué yo desde mi papel, desde mi humilde misión álmica en esta vida, por qué incluyo los dones? Por la fuerza interior que un ser humano tiene cuando incluye a su alma en su vida y lo pequeño e incompleto que se siente cuando esos dones no están incluidos en su vida. Y lo he vivido en carne propia, esto no me lo ha contado nadie, lo he vivido yo de peque, por eso yo incluyo a los peques conmigo siempre, estarán siempre conmigo hasta que me vaya de esta vida. Y esa fuerza interior, yo siempre la pongo aquí, no sé si se va a ver, ahora la bolita. Cuando trabajamos, les digo que hay que dar la vuelta al mundo tal y como se la enseñamos, ¿no? Y si esto es así, es grave, ¿no? Y por eso existe este magazine. ¿Por qué hay que darle tanto la vuelta al mundo? En el Banco Mundial de Ideas Geniales tenemos triadas de profesionales hace ya 30 años trabajando en trabajo social en los barrios de Casas con Alma, triadas de profesionales creativos que aportan soluciones desde los dones, en Aventucreando y en la saga Naturalia. Tenemos triadas de profesionales que cuidan el planeta en un desarrollo sostenible con Casas con Alma y triadas de profesionales en los coliving de Soy Original con los currículum
y con la búsqueda de empleo y emprendimiento en dos profesiones que nosotros recomendamos desde el Banco Mundial, geniales especialmente. Los emprendimientos nómadas y el emprendimiento de turistas vacacionales sociales conscientes, que eso ya lo hablaremos en otros programas. Y luego las tríadas de profesionales en organizaciones educativas y sociales con artes escénicas, con prevención en bullying, acoso, abuso y exposición desde que somos pequeños, porque a mí me ha costado 50 años poder estar hablando aquí así con naturalidad. A ellos no les puede costar igual. Me gustaría como mínimo dejarles ese legado. Y ya me callo muy rápido, creo que un minutillo más de los tres. Quiero presentaros con muchísima alegría a mis compañeros Rosa Stam. Buenas tardes, Rosa, bienvenida. Hola, buenas tardes. De Granada, mentora. Bueno, te tengo que decir que Rosa está aquí y mi alma me lo avisó aquel año 2019 cuando ella me habló de temas que yo ya estaba poniendo en marcha. En aquel café que tuvimos con los coliving, hablando de los coliving, yo sabía, ya me resonó y mi alma me dijo, Rosa tiene que estar. Así que gracias, Rosa, por estar, por tu gran sabiduría. Ay, Darío, Darío tiene que estar, Darío Radmilovich en Buenos Aires, Argentina, cuando yo empecé a leer a Darío. Me encanta. Te tengo que decir, Darío, que lo quería tener aquí, de Cachis, que es un libro que tengo precioso de numerología de la Cábala. A mí me llega al alma y a los niños con los que trabajo también. Cuando yo te leo, es como que la sabiduría del alma despierta. Así que lo Bueno, siento, muchas gracias. que te Muchas agradezco. gracias y encantado de estar en este ámbito, Gracias en esta porque a mí mi historia. alma me dijo que tenías que estar. De verdad, cuando te leí conectó con ese, bueno, yo soy autodidacta de la Cábala, pero de verdad que te sigo y te lo agradezco. Y bueno, Bueno, gracias a ti, Darío, conozco a Mariana y me llega justicia con alma. Os digo, justicia con alma! Yo que todo lo tengo con alma, casas con alma, los barrios con alma, digo, a ver, y empecé a investigar y resulta que sí, que hay una persona en LinkedIn que es Mariana Rey Galindo que habla de la justicia con alma, que ya nos hablará ella un poquito más. Y bueno, empezamos con este magazine. Nosotros tenemos noticias. Yo solo quiero dejaros una noticia y les voy a dar más espacio a ellos, pero creo que es importante que esta noticia salga. Ayer vi la entrevista de los padres de Sandra Peña. Sandra fue víctima de acoso y de bullying. Ella se suicidó, se tiró de una ventana y lo digo así, con tal crudeza. Y están, bueno, si este magazine existe es porque queremos parar, entre otros muchos motivos, situaciones como esta. Es decir, luego le haremos preguntas a Mariana para que os deis cuenta de la importancia de este tribunal del que os hablamos, porque esta familia y muchas familias están intentando parar y que haya una causa penal en esto que ha ocurrido con ella. Esta es mi noticia. Quiero dejarla para que quede claro que este magazine tiene una causa social y que lo que queremos es mover conciencias y ya os contaremos en el próximo programa en abril, en el segundo foro del Banco Mundial de Ideas Geniales, el plan de acción que tenemos en marcha para que esto se dé. Así que esta es mi noticia, Darío. Yo sé que tú tienes tus noticias, así que te dejamos a ti desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Darío. bueno, muchas gracias. Eh, yo lo que quiero, un tema que quiero resaltar, que me parece importante y está al alcance de todos y de cada uno, es la importancia en los tiempos actuales, que son tiempos de confusión, tiempos de caos, pero en el caos está siempre la semilla de la esperanza. Así, yo creo que estos tiempos que le toca al mundo son tiempos promisorios, no son tiempos malos, son tiempos buenos, porque cuando hay mucha confusión, está por aparecer el diamante, ¿no? Y el diamante lo tenemos cada uno de nosotros, que es el alma, dentro nuestro, y la forma para hacer aparecer el diamante es tejer puentes, o sea, poder conectar. En mi caso, que yo me dedico a un ámbito
absolutamente materialista, que es la tributación, los impuestos. No sé si hay un ámbito más materialista que el de los impuestos, donde el contribuyente no quiere pagar, con lo cual tiene una actitud naturalmente egoísta, y el Estado tiene una actitud naturalmente voraz, que quiere cobrar de todos lados. Entonces se produce una lucha de intereses muy fuerte. Mi puente yo lo hago con la espiritualidad. En mi caso, yo soy judío y indago y leo y conecto, trato de conectar estos dos mundos. Y asociado a eso, el tema de la niñez, yo creo que hay un punto de conexión muy importante. Eh, Alguien se preguntó alguna vez, yo lo he leído, y me parece interesante el punto de vista: ¿por qué nacemos niños? ¿Por qué no nacemos adultos si en realidad lo que tenemos para realizar en este mundo seguramente va a ser en el momentos de adultez, donde tenemos el desarrollo intelectual, tenemos, digamos, la experiencia? ¿Por qué no nacemos adultos y nacemos niños? Y esta persona responde porque el niño está en contacto inmediato y directo con el corazón, y atrás del corazón está el ruaj, que es el espíritu. Entonces, como todas las experiencias de niño, vos lo mencionaste, nos acompañan toda la vida, sean buenas o sean malas, ojalá sean buenas. Entonces, para uno nunca olvidarse esa cercanía con el corazón. Entonces, uno de adulto, cuando tiene el desarrollo mental, puede tejer esos puentes que no puede el niño, pues no tiene esa capacidad intelectual ni esa experiencia. Pero el niño tiene una ventaja frente al adulto, que es esa relación inmediata, directa y casi, digamos, natural con el corazón. Entonces, hay un rabino, Nachman de Breslov, que decía que el suspiro puede generar un cambio de canal, ¿no? Canal espiritual. Uno puede cambiar el canal de la impureza al canal de la pureza con el suspiro. El suspiro tiene que ver con el aliento. Y el Zohar dice que los niños tienen, el aliento del niño es trae pureza al mundo, el aliento. El aliento tiene aire, tiene agua y tiene fuego, que es el corazón. Y eso se expande hacia la tierra, hacia la tierra. Nosotros, adultos, tenemos la mente, que es lo que es el gran distorsionador, el que produce los ruidos, las nubes. También la mente es lo que nos permite crecer y poder realizar, o sea, nuestro potencial, o sea, nos permite ascender, nos permite elevarnos, que el niño no tiene esa capacidad. Entonces, a mí lo que me dio por pensar es que, eh, digamos, poder volver a esa instancia de niño, recuperar esa pureza, cambiar el canal espiritual con el suspiro, con el aliento puro de pureza. ¿Para qué? Para tejer puentes con otros, donde el foco está en el tú, en el otro, en el vos, en Argentina vos, o el tú, no en el yo. El niño siempre yo. No, natural es así, naturalmente. Es la palabra que más pronuncia en su lenguaje a los 5 años, a los 6 años. El adulto debería pronunciar tú, pero con el espíritu del niño. Y esa es mi reflexión. Qué bueno, Darío. Me ha encantado, ¿eh? De verdad. El yo es para el niño para que luego cojamos el tú. Fascinante. Me encanta, Darío. Gracias. Bueno, pues te toca por cercanía, Mariana. Te toca a ver estas noticias que nos traes, Mariana, porque bueno, cuenta tú, habla tú, quién eres, en fin. Bien, primero Preséntate un digo quién poquito. soy. Sí, sí, primero digo quién soy, después comparto la noticia. Bueno, yo vivo también en la Argentina, más hacia el norte de nuestro país, casi cerca de Bolivia y Chile, muy cerquita, digamos, en la parte del noreste. Creo que con Darío compartimos los mismos valores y el mismo origen en las creencias. Yo soy católica, pero tenemos muchísimas cosas en común, porque mis orígenes también vienen desde sus creencias. Y también conocí a Darío porque me daba la sensación que era un escritor que escribía solamente para mí, y cada posteo era como que iba describiéndome y el mensaje era solamente para mí, pero por la sensibilidad con la que conecta y con esto
que bueno, que va resonando en uno, ¿no? En estas ciencias que parecen desde nuestras profesiones, que es lo que se visualiza en la red, vamos conectando nuestro sentir, nuestros valores, haciendo o transmitiéndolo a través de nuestras profesiones. Así conocí a Darío y cada vez esperaba que se hagan las 6 de la mañana porque yo sé que él más o menos entre las 6, 6:30 salían sus posteos, entonces era como un mensaje alentador para lo que devenía en mi práctica de la profesión. Yo vengo del área del derecho y estoy actualmente ejerciendo la judicatura en el área de familia y niñez, un área y género, un área bastante comprometida en vulnerabilidad de todos los sentidos. Y ahí tuve mis grandes maestros en la práctica. Los niños fueron mis maestros en cómo intervenir o de qué manera ver la justicia como una experiencia humana. Más allá de lo que tenemos como marcos normativos, cada país, cada región tiene lo suyo, eh, fueron ellos con interpelaciones a este mundo adulto, ¿no? Un poquito para poder contextualizar. En una audiencia, en mis primeros meses de juez, antes hice un ejercicio libre de la profesión, pero en mis primeros recorridos en esto de tomar las audiencias, un niño me dijo, yo no te entiendo. Eh, claro, porque la forma en la que nosotros nos comunicábamos era exigiéndole que se adapte al mundo adulto. No te entiendo. En otra ocasión, otro niño, cuando nosotros convocábamos a las audiencias por medios escritos antes de la pandemia, que se usaba el papel, ¿no? Para mandar una cédula o hacer alguna convocatoria, cuando todo era papel, un niño vino muy enojado al juzgado diciendo que yo lo había citado a esta audiencia el mismo día de su cumpleaños y que él se estaba perdiendo su cumpleaños por venir a hablar con nosotros. Esas son dos interpelaciones que, aunque parezcan nada, fueron muy fuertes. Primero porque primero no era una invitación para un niño. La ley habla de las audiencias que es un derecho y no una obligación. El adulto tiene la obligación de ir a una audiencia en el área judicial, en cambio el niño no, es un derecho y eso difiere mucho porque no está obligado a ir y mucho menos el día de su cumpleaños, con lo que significa para un niño el día de su cumpleaños. Entonces eso me ha obligado a escribir diferente para ellos, fijarme si el día de la convocatoria de la audiencia coincidió o no con un cumpleaños, con el cumpleaños de los niños que citamos, porque no era un momento propicio. Y de hecho no son ellos los que tenían que adecuarse o adaptarse al mundo adulto, sino exactamente al revés, es el mundo adulto el que le tiene que ofrecer mejores condiciones o generar condiciones para que ellos crezcan eh, y sus facultades vayan evolucionando de acuerdo a sus edades, ¿no? De ahí las inteligencias cognitivas, las inteligencias emocionales. Claramente yo tenía las cognitivas, pero de emocionales no tenía ninguna. Entonces fueron mis maestros. Y a quien me dijo que no me entendía era también poder hablar o poder explicar de qué se trataba mi función y de qué significaba resolver conflictos que ellos estaban involucrados, que no eran de ellos, era del mundo adulto, que los involucraba, repercutía en ellos, iba a cambiar o iba a tener un impacto fuerte en sus vidas y ninguno de nosotros nos habíamos, en el mundo adulto me refiero, ninguno de nosotros nos habíamos preguntado de qué estábamos hablando cuando hablamos de niñez en un escenario judicial. Así que bueno, por eso estoy aquí, por eso es Justicia con Alma, porque esto fue un sentir, un desarrollar, un repensarme como jurista, un repensarme como juez, un repensar en un mundo en donde desde las organizaciones normativas internacionales, llámese UNICEF, la ONU, el Comité de los Derechos del Niño, nos obligan a los estados a generar condiciones o adecuar los procesos. Y entonces yo empecé a preguntarme de qué se trataba estas teorizaciones.
aterrizarlo, como diría mi amiga Marielo, aterrizar estas prácticas. Y ahí empezamos a hablar de justicia con alma, donde hay un marco normativo, hay un marco legal, pero se transforma en una experiencia humana. ¿Y qué impacto tiene mi intervención como juez? Esto lo hablo desde la singularidad. ¿Qué impacto tiene mi intervención en la vida de la gente que pasa por mi juzgado? Esta soy yo y esto es lo que propongo. Y como noticia, sí te traigo algo, que acá lo tengo, justamente desde hoy y hasta el 20 se está llevando a cabo en Bogotá lo que se llama el Foro de Alto Nivel de la CELAC, cuyo centro va a ser en unos meses en África. Esto, bueno, son países, estados y gente abocada, digamos, a todo lo que tiene que ver el impacto en la región del sur o en lo que hace al sur del globo terráqueo. Y los temas son cooperación económica, justicia y equidad, migración y sostenibilidad y tecnología. Lo lindo de esto es que por primera vez los niños tienen un lugar para alzar su voz. Y en esto sí ya doy paso ahora a Rosa, porque lo que quiero dejar planteado en este magazine es que los niños o la niñez es muy hablada, pero no escuchada. Ay, ay, se me ha puesto todo el cuerpo levantado. Gracias, de verdad. Vaya, 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 vaya. Subidón, Rosa. De verdad que sí. Vaya subidón, te Qué gusto toca. escucharte. Bueno, pues yo tengo la sorpresa de estar aquí porque realmente, pues, digo, ¿por qué tengo que estar aquí, no? Pero conociendo a Mariló, lo que hace, sus propuestas, sus sueños, sus ideales, me pareció que podía aportar. Yo vengo del mundo económico y empresarial, del mundo de la finanza, de las inversiones, pero a la par que he hecho una larga profesión como directiva en entidades financieras, pero también siempre me ha latido una pregunta esencial: ¿cómo ser feliz? ¿Qué hace que las personas pues logren sus metas, sus sueños? ¿Qué hacer para que desarrollen sus talentos? ¿Y qué interviene, qué dificultades tiene el entorno, por una parte, y también la parte interna? Entonces hubo siempre, a partir de que me casé, tuve 4 hijos, soy madre de 4 hijos y de 7 nietos, y eso para mí ha sido una enseñanza inmensa, en el sentido de que los niños cuando vienen al mundo y somos sus padres, tenemos una responsabilidad grande de acompañarles, de guiarles. Y para mí los dos pilares más importantes que han sido amor, y eso es lo primerísimo, pero luego también normas. Y las normas pues viene por límites. Todo eso, ¿cómo se lleva cuando se está trabajando? Pues realmente a través siempre de procesos de conciencia, de toma de responsabilidades. Creo que hoy las personas podemos lograr mucho, vamos a encontrar dificultades, pero tenemos un margen de libertad para, a pesar de las cartas malas que nos haya dado la vida, las dificultades que nos haya dado la vida, poder decidir, formarnos, aprender de los mejores y escuchar lo que dicen nuestro corazón y nuestra alma. Y yo creo que esa es la mirada que yo puedo aportar a lo largo de la vida, porque digo, bueno, he tenido tantas experiencias, tantos desafíos, tantos aprendizajes, tantos errores que he cometido, y tanto me he preocupado en ver cómo podría, qué ha pasado en mí, qué respuestas se da y cómo seguir aprendiendo, que claro, ya cuando te vas haciendo mayor, pues le vas cogiendo el camino. Sí, vas sabiendo de qué va esto, pues para vivir primero con propósito, porque creo que cuando no tenemos un GPS vital, no tenemos una dirección, pasa lo que está pasando mucho en la sociedad, que los grandes intereses de las corporaciones políticas, económicas, sociales, redes sociales también, pues nos tienen sustraída la atención, sustraída la capacidad de juicio. Y pues eso lo que hace es eso, que nos vamos como un río, que parece que todo el mundo hace lo mismo, pero nos vamos perdiendo,
primero cada uno de nosotros como personas, pero sobre todo muy importante en esa relación con los hijos que es para siempre, para siempre. Y yo creo que por esto estoy por aquí. Hoy día me dedico al voluntariado senior y creo en la mentoría, en el voluntariado, en la conciencia, sobre todo para vivir con propósito, primero en uno y luego, desde luego, en el pequeño entorno para, en lo posible, hacer impacto en la sociedad. Qué bueno, qué bueno. Os agradezco muchísimo a los tres vuestra entrega, vuestro compromiso. No me cansaré de decíroslo y seguiré. Mi combustible es infinito, como el vuestro. Entonces empezamos ya. Mariana, vamos a ver, por tu experiencia, por tu ámbito, te lo tenemos que preguntar. Y ya podemos ir haciendo preguntas. Estamos en tertulia. Daniela, Elena, si queréis vosotros entrar y preguntas, podéis. ¿Qué ¿Qué hay disponible de recursos? Porque el Banco Mundial de Ideas Geniales está allá. Somos una asociación sin ánimo de lucro y lo que queremos es facilitar que haya un tribunal real donde haya familias, docentes, entendemos porque el equipo educativo es importante, pasa mucho tiempo con ellos, y luego niños. Es que tienen que estar. Mariana, por favor, ¿qué es lo que tenemos disponible para poder facilitarlo? A Cuéntanos. ver, a ver, primero saber que hay marcos normativos y regulatorios que, salvo un país que es Estados Unidos, no está suscrito a esta convención, que es la Convención de los Derechos del Niño, que es como un gran decálogo, digamos, Mm, de directrices de cómo deberíamos garantizar estos derechos. mm. Entonces, eso es algo como para saber cuáles son los marcos, lo que dice Rosa, ¿no? Por supuesto, la disposición, por supuesto, todo lo que nosotros tenemos para ofrecer al mundo de la niñez. Em, pero también saber que esto no es algo del imaginario ni es algo del voluntariado, al contrario. Es algo a lo que nosotros estamos obligados por un marco regulatorio que es esta convención. España y Argentina son estados parte. Y en esos llamamientos, en el cumplimiento de responsabilidades, primero están los padres, saber esto, reglas claras. Primero están los padres, luego está la sociedad y por último el Estado. Entonces, en esa cadena de responsabilidades, asumir cuál es nuestro rol según las circunstancias. En esto que vos traías muy triste, Mariló, de todas estas niñeces atravesadas, digamos, por estas circunstancias Mm, mm, críticas, también saber que sin perjuicio de que este marco regulatorio pretende sujetos de derechos iguales sujetos de derechos, las desigualdades son estructurales. No es lo mismo un niño de España que un niño de la Argentina, ni un niño de Colombia, ni un niño de África. Sus contextos bueno, y circunstancias sociales son muy diferentes. Entonces, no es una cuestión de aplicar la misma norma, sino saber culturalmente bajo qué desigualdad estamos para poder, en determinados casos y con determinadas personas, hacernos cargo de eso, del mundo adulto hacerse cargo de eso. En esto que vos traías del bullying, estoy segura que no es lo mismo el bullying hecho a una persona hablante y oyente, cognitivamente, con condiciones cognitivas aptas, que a una persona de una etnia diferente, a una persona que no escuche y no hable, una persona con algunas circunstancias de salud diferenciada. Entonces, también no es todo bullying, es a quién singularizar. Y aquí mm. viene esto de la justicia con alma. ¿Quién es al niño al que hay que hacerle un abordaje o de quién estamos hablando? ¿Quién es ese otro? ¿Qué características tiene? No es lo mismo el bullying a los 12 años que el bullying a los 5 años. Entonces, esto tan triste que vos anunciabas, es ese bullying empezó, la consecuencia es esta tragedia
qué pasó antes, cómo acompañar a la familia, cómo acompañar al niño, cómo acompañar a la comunidad educativa y también indagarnos qué pasa con quienes son victimarios de esas situaciones, ¿no? Entonces, no buscar culpables, sino es hacernos cargo, el mundo adulto, de qué se tiene que hacer cargo y cuáles son las condiciones que tenemos que generar para que esta niñez en estas desigualdades estructurales puedan ejercer los mismos derechos. Entonces sí necesitamos profesionales, sí necesitamos personas dispuestas, sí necesitamos conocer, sí necesitamos saber cuáles son las normas, pero también necesitamos hacerles conocer a ellos. Y aquí viene la pedagogía de la ley. Estos niños tienen que conocer que su voz se puede inscribir, cómo generar condiciones, porque eso también depende del mundo adulto. Pero Si perdóname, no, Mariana, sí, te interrumpo. sí, claro. Yo, Rosa, Darío, vosotros también meteros, pero es que a mí me surgen la de preguntas que me... Claro, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Un tribunal local? ¿Un tribunal provincial? ¿Es en el colegio? Esto sea, si dices que no es en el ámbito social, entonces te digo, yo digo hasta donde llego, yo no sé vosotros, pero donde yo llego es que lo que ha pasado con este caso es que se han echado unos a otros responsabilidades. Es decir, está un estamento, está el otro, el uno por el otro, ¿me entienden, no, Mariana? Entonces, la cuestión es dónde tiene que estar ese organismo, porque yo estoy contigo en el hecho de que Puede haya haber que varios personalizar. organismos. ¿Eh? Puede haber varios organismos y varios organismos con diferentes intervenciones, ¿no? Puede haber un organismo en la comunidad educativa, quizás pensarlo desde ahí, qué dispositivos tiene la comunidad educativa para poder intervenir en este tipo de situaciones. También puede haber un organismo local, cuando me refiero a local es acá le llamamos nosotros municipalidades, Mm, creo que ustedes tienen sí, otros nombres, sí, puede barrios. haber Nosotros vamos por barrios, barrios, sí, pero sí. puede haber, o sea, tiene que preverse este tipo de intervenciones, incluso dentro de la cadena de los sistemas educativos, quizás uno en la escuela que se trate, otros también en los que nuclean las escuelas, ¿no? Es como son las instancias, Mm, acá en la Argentina tienen como supervisores, como para que el docente también pueda anunciar qué es lo que está pasando en las instituciones y poder recibir el apoyo. Tener esas instancias de intervención, poder tener protocolos de intervención mm, específicos, ¿no? Como para ir diseñando alguna pauta y alguna guía de actuación, porque traigo esto que dice Rosa, están muy desorientados. Entonces, ¿quién mm, tiene que intervenir? ¿La familia? ¿La escuela? ¿El barrio? En realidad todos, mm, todos, mm, en el marco de nuestras injerencias. ¿Sabes? Yo no puedo ir a la escuela como madre, no podría ir a la escuela a decir qué va a hacer. Ahora, sí podría pedir a la escuela información sobre cómo están preparados para una situación de crisis en un bullying. La escuela mm, no puede decir, bueno, mire, esto no me toca. No, no, sí le toca porque esta convención la incluye como comunidad de este grupo, ¿no? Entonces, en este tribunal, o yo me atrevería a decir que más que un tribunal único, podrían ser instancias de mm, intervención donde luego tuviese un organismo quizás más centralizado que pueda pedir cuentas, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hizo usted? ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Cuando vale, pasa esto y tenemos situaciones complejas en la educación, lo primero que hago yo, esto voy a hablar muy personalizado, es decir, bueno, a la comunidad educativa, ¿qué intervención se hizo? ¿Cuál fue el docente que estuvo a cargo del grado? ¿Qué autoridad de esa escuela y del Consejo de Educación intervino? ¿Qué dispositivos hubo? ¿Qué actuación tuvieron para con los padres? Bueno, esta situación terminó en tragedia y la lamento muchísimo, pero hay otras que no terminan en tragedia, pero sí tienen instancias en las que el sufrimiento del alumno, de esa persona, es permanente, constante, eso es todos los días. Entonces, ¿qué hay cómo se acompaña eso? ¿No? vale.
Entonces, Yo te voy a cortar porque si sí, no, claro, sí, no a tenemos el tiempo. ver, yo ya tengo casi la estructura con lo que nos has contado, yo no sé vosotros, compañeros, yo ya tengo una estructura. Ahora, Darío, hay que poner normas. A ver, ¿qué tienen que saber estas personitas cuando saben que van a tener voz? Porque ahora mismo, tal y como está el sistema educativo, es como que los sentamos, están sentaditos, llegan, pórtate bien, calla, no hables mucho, se valora mucho el silencio, habla cuando te toque, es decir, ¿qué normas habría que incluir desde tu punto de vista, vamos, para que este organismo, si no queremos llamarlo tribunal, a mí me encanta lo de tribunal, ¿qué incluiría, Darío? Eh, yo creo que obviamente el sistema educativo es muy importante y termina siendo el, bien entendido, el mayor democratizador y, digamos, igualador en la sociedad, ¿no? En nuestro país, en Argentina, hubo toda una corriente muy importante que fue incluso modelo mundial con Sarmiento, Estrada, en esa época del siglo XIX, que ellos impusieron la educación obligatoria, ¿no? Primaria y después secundaria, en donde todos los alumnos, yo cuando estudié también íbamos con un llamado guardapolvos, todos íbamos de blanco y iguales, donde no había diferencias incluso en la vestimenta. Eso era un gran, digamos, igualador social en sentido de que éramos todos iguales frente a la educación. Pero yo lo que noto es que con el paso del tiempo, eh, los padres, y yo soy padre y me incluyo, digamos, también en el problema, no miro de afuera, como que tenemos una tendencia como a depositar a los chicos en la escuela, como sacarnos el problema de la educación de encima, cuando yo creo que la principal fuente, el principal, digamos, canal de educación son los padres, es la familia en general, ¿no? No la escuela. O sea, yo creo que no hay que sacarse la responsabilidad como padres de educar a nuestros hijos y educar también, siguiendo lo que decía Rosa, no es solamente, obviamente, el amor es lo principal, pero también en los límites. No hay forma más sagrada o más justa del amor que el límite justo. Cuando uno ama a alguien le pone límites porque sabe que está yendo por un camino equivocado, se va a terminar golpeando, va a terminar mal. Entonces, si realmente lo ama, le va a poner el límite. Y el límite justo, no el límite por el límite mismo, pero entonces eso creo que el rol de los padres es más relevante que el de la escuela. La escuela, obviamente, que también aborda todas las cuestiones que hacen a la integración social, al trabajo de los grupos, de los equipos, el bullying, que tiene más que ver con los ámbitos sociales, pero la personalidad y la autonomía, el saber, el aprender a ser libres, a ser soberanos, que para mí es lo fundamental de una persona, que tenga la capacidad de ser libre y elegir, y además significa también enfrentarse a la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones. Eso es más tarea, me parece, de la familia, los padres. Y yo creo que, yo noto que ese es el gran ausente de nuestra sociedad, donde los padres como que quizás absorbidos con tantas obligaciones y tantas tareas y tanta falta de tiempo, ¿no? Vos decías al principio, nos comentabas, viste, se sacan el problema de encima o no sacamos, o sea, yo me incluyo y tenemos como la ilusión de depositar a los niños en un sistema que no va a dar esa respuesta, porque lo que no mamás en tu casa no te lo va a sustituir un docente por más bueno que sea. Entonces, ahí se producen, me parece, ciertas fricciones en el sistema. Claro, fíjate qué interesante que os decía que he invitado a adultos, he invitado fuera a que personas hicieran y me decían, es que no tenemos tiempo. Íbamos a hablar de algo que generalmente los adultos no asumimos, los seniors y los juniors, y el adulto estamos trabajando. ¿Qué opinas, Rosa? ¿Qué Yo lo tenemos que que seguir añadiendo a este tribunal? Lo primero creo que es aflorar los problemas, ¿sí? Aflorar los problemas.
y luego crear mesas de diálogo también sectoriales, porque indudablemente un tribunal, pues, aunque te guste a ti la palabra, pero suena a que dicto reglas y hágase, ¿no? Cuando el tema es muy complejo porque intervenimos personas en la que realmente está compleja hoy día la sociedad. Comparto lo que dice Darío, porque hablo algunas veces, he hablado con profesores, y me dice como muchos padres, y estoy generalizando y no es mi objetivo, ¿eh? Pero que hay padres que consideran a ya desde las guarderías, y luego ya no digamos hacia adelante, como un aparcadero. Igual que los aparcaderos de coches, pues ahí va. Y de alguna manera delegan la educación de los niños en el sistema educativo. ¿Qué ocurre? Que hay unas demandas muy fuertes por parte de la sociedad porque hay escasez, no se ve, no, hay escasez de trabajo, el IPC ha subido mucho, hay escasez de vivienda, es decir, se ha disparado aquí en España y me imagino que también en muchos países del mundo lo que es la inflación y lo que antes parecía que llegaba con un sueldo, cuando entonces, ¿no?, era el padre de familia el que era el nutridor y la mujer se quedaba al tanto de los niños, hoy día ya pues apenas si llega en 2 sueldos, ¿no?, para atender los gastos. Pero ¿qué pasa? Por una parte también una orientación muy grande hacia el consumo, ¿sí? Y cuando estamos trabajando para pagar cosas, los móviles, un segundo coche, una televisión de plasma, unas vacaciones, etcétera, como hay cosas, prioridades que no estamos teniendo en cuenta. Yo si miro para atrás, creo que, y mi familia ha pasado épocas de escasez, ¿sí? Pero no tengo la sensación, ni mis hijos hoy me lo dicen, no tenemos la sensación de haber estado tristes o escasos, sino que hemos querido y hemos apostado por la comunicación y para estar juntos. Por supuesto que hay errores y hay conflictos y la crianza tiene muchísimo desafío, pero si no hay ese principio básico de responsabilidad, no tan grande que tenemos los padres con los hijos, pues mal lo hacemos. Entonces yo diría, porque el tema es muy complejo, también los profesores se ven desbordados hoy día porque el tema de la autoridad que antes existía se ha venido abajo. Hoy muchos niños están de alguna manera sojuzgados o sometidos a la tiranía de los móviles. Y es como si la educación de momento ahora se hubiera un poco desvanecido por parte de los padres, porque son a través de los mensajes de TikTok, de los móviles y todo, que los niños están recibiendo a montones sin filtro muchas veces. Entonces hay muchos problemas, pero no es que haya soluciones fáciles, pero si no las hablamos, si no las sacamos aquí y en otros contextos, por supuesto, no basta un solo tribunal, sino que en las familias, en el sector educativo, también el tema de la conciliación de las mujeres, porque a veces la mujer también no se ve desbordada para sacar adelante a la familia y no llega. También hay mucho divorcio hoy día, cada vez más, y entonces hay muchos padres y madres también que se ven solos, es decir, que hay mucho conflicto y esto requiere muchas conversaciones, mucha voluntad y tener un propósito de hacer un cambio desde los valores y el respeto que le debemos a esas criaturas que hemos traído al mundo, los niños, los adolescentes. Sí. A mí me ha recordado, yo os voy a hablar, mi hijo tiene 33 años, es decir, ya han pasado unos añillos, pero yo me acuerdo que cuando me quedé embarazada hice como una especie de cónclave familiar y mi madre, mi hermano, todos, bueno, vamos a criar al niño, vamos a criar al niño. Me has recordado, Rosa, cuando has dicho eso, que esto es como que a mí me relajó, es decir, vamos a criar al niño entre todos, ¿no? Y esto relaja, ¿no? A mí me gusta la palabra tribunal porque le damos poder a los niños. Es que los niños a mí, en mi trabajo, me dicen que ellos no mandan, que manda papá, manda mamá, manda el maestro, manda la maestra, manda el policía, mandan todos. Ellos no mandan en ningún sitio. Y por eso a mí me gusta darles poder, que ellos sean
jueces que luego después, bueno, pues ya sabemos, Mariana, que a ver dónde llega lo que, pero jolín, que tengan esa posición de poder, ¿no? Jolín, se merecen tener poder en algún sitio. A mí me da penita, porque luego están los silenciosos como yo, que no hablamos en 6 años, imagínate, y luego otros 6 años más, pues jolín, están los invisibles. ¿Habéis oído hablar de los niños invisibles? Es que no Sí. existen, es que no dan tormento, es que encima yo cuando lo escucho me da pánico, digo, jolín, que no dan tormento, entonces tela, porque ahí están, ¿no? Mariana, por eso siento que darles poder es importante, ¿no? El hecho de poder darles un lugar, no silenciarlos conscientemente, sin perjuicio que su voz va a aparecer en la edad que tenga que aparecer y como deba aparecer, porque también es como pretendemos que digan y hablen y pongan en acto lo que por sus capacidades, por su propia evolución, como decía Darío hace un ratito, necesita de evolucionar. Bueno, podrán hacer lo que puedan hacer en la edad que estos niños atraviesan. Ahora, Claro. están atravesados por estas circunstancias y estas desigualdades todo el tiempo. No es lo mismo un niño, y esto trae desde las concepciones, no es lo mismo un niño concebido por técnica de reproducción humana asistida, que quizás nunca conozca su origen, que tu hijo, que el mío, que tiene idea de su mapa identitario. Entonces, desde esas circunstancias ya es qué lugar ocupa este niño en el mundo del adulto. Darles poder es poder reconocerlo al otro en un lugar, su voz, su propio existir y más me atrevo a decir, su sentir. Y eso interpela al mundo adulto, porque el mundo adulto se incomoda con Mm, con esto mm, que decía, ¿no? Esas interpelaciones genuinas desde el alma, sin los límites que en el mundo adulto nos vamos poniendo, ¿no? El mundo del niño interpela al adulto. Entonces sí nos pone en situación de incomodidad. Bueno, ahí está nuestro desafío. ¿Qué hacemos con esa incomodidad? ¿Seguimos negando? ¿Seguimos silenciando? Entonces somos cómplices de aquellas ay, situaciones. totalmente. Yo no sé, porque tenemos que ir cerrando, si queréis ir cerrando, Darío, Sí, Elena tiene levantada la mano, Ay, no sé si Elena, Elena, perdón, bueno, Elena Darío. tiene levantada la Elena, mano, si quería. está, Gracias, Mariana. ¿Quería intervenir? No sé. pues tiene Bueno, ahí cuando quieras cuando pueda. puede intervenir. yo Darío, ¿cómo quería, estaría? quería, quería, quería comentar una analogía bíblica. A mí me gustan mucho los temas bíblicos. Eh, yo creo que los seres humanos, las personas, tenemos siempre que imitar el camino de Dios. Puede haber personas no creyentes, yo soy creyente, y siempre, digamos, en las escrituras, nosotros vemos cómo actúa Dios con su creación, por bondad, por compasión, por misericordia, y eh, digamos, la mejor señal siempre es imitar digamos, el camino de Dios. Y vos sabés que en el Sagrado Templo de Jerusalén, el primero y el segundo, el lugar más sagrado del templo, que era a su vez digamos, el ámbito más sagrado, se llamaba donde estaba el Arca de la Alianza, se llama el Santo de Santos o Kodesh HaKodashim. Ahí entraba solamente una sola persona un día al año, que era el sumo sacerdote. El Cohen Agadol, los sumo sacerdote, entraba una vez al año, que es el día del perdón, que es el día más sagrado del año judío, donde pedía perdón por todo el pueblo. Tenía que entrar con mucha preparación, con la intención adecuada. Él tenía un cinto que se daba 32 vueltas, 32, y después entraba porque el 33 representa justamente el más allá, el salto a la divinidad. Y si él entraba con una intención que no era la adecuada, moría, fallecía. Por eso el cinto era tan alto, porque después lo tenían que sacar. Hubo casos que no sobrevivieron. Eh, Vos sabés que cuando él entraba y pedía por el perdón por todo el pueblo, si venía el perdón, había en el arca de la alianza tenía dos querubines de oro, ¿no? Uno de cada lado.
y los querubines tenían cara de niño. Tenían cara de niño, eran niños los querubines. Y si venía el perdón, los querubines se abrazaban y eso representaba que Dios había perdonado al pueblo. Entonces, Dios le daba autoridad a los niños. O sea, ese es el mensaje. Dios le da autoridad a los niños. Que los querubines es la imagen del niño. No tenían rostro de adultos, no tenían barba, ni tenían, no sé, cabellos largos. Eran dos niños. Entonces, yo creo que esto refuerza esto que vos decís del tribunal y darle la voz a los niños. Ese es el camino de Dios también, darle voz a los niños. Que los adultos no hayamos tenido la capacidad de hacerlo no significa que sea lo correcto. Me ha llegado al corazón, pues me he acordado de dejar que los niños se acerquen a Que mí, vengan ¿no? a mí. A mí, Estamos wow. en la misma sintonía. Ay, 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 de verdad. Lo iba a decir. Ay, La de escritura también verdad. está desde nuestra religión. Dejan que los niños vengan a mí. Ahí está. El reino es quienes se parezcan a los niños. Así. Ay, Rosa, ¿cómo cierras, cariño? Pues bueno, por la hora yo creo que y por respeto, ¿no? Pero yo cierro pues con una voluntad y un deseo de esperanza. Cuando tú has repetido la palabra tribunal, me acordaba de José Antonio Marina, que es un gran referente en la educación, y él hablaba, tiene una frase que le hizo famoso. Dice que para educar hace falta toda la tribu, ¿eh? Tribu. Y efectivamente aquí hacemos falta todos. Y yo diría una reflexión para dejar un mensajito de lo que podemos hacer cada uno. Y me viene pues eso, cuando yo tenía mis 4 hijos, agobiadísima por el trabajo, y yo me daba cuenta que si no podía darles mucho tiempo, al menos tenía que darle tiempos de calidad. Y eso significa presencia. Entonces yo sugiero a todas las personas que nos puedan escuchar que miren a sus hijos, que los escuchen, que se enamoren de esa inocencia, ¿sí? Porque es importante a los niños amarlos por lo que son más que por lo que hacen. Bueno, yo haría así, silencio. No sé, aunque tú has hablado un poquito más, Mariana, si quieres cerrar, yo encantada, como quieras. Yo creo que hemos dicho de todo, así que vale la Yo pena que quiero todos ser se dejen. salomónica. Está bien. Ay, Muchas bueno, gracias. ay, qué alegría, de verdad. Me ha encantado, Rosa, eso que dices de las mesas de diálogo, porque yo quiero cerrar en abril, cuando volvamos a encontrarnos con el programa, el segundo foro que se hizo hace 2 años del Banco Mundial de Ideas Geniales de Voces, Valores y Sensibilidades, tiene 3 mesas. Qué curioso, Rosa. ¿Ves? Mesas de sensieducación, mesas de sensicreatividad y mesas de sensifelicidad. Y lo de sensi tiene toda la intención. Así que, bueno, yo os agradezco infinito, de verdad. Nosotros vamos a trabajar, ¿verdad, chicos?, en poner este plan de acción en marcha y que esto no se quede solo en teoría, cada uno desde nuestro ámbito, y ya mismo sacaremos el próximo tema para abril, celebrar el 21 de abril la creatividad, ¿no? Que somos creadores, venimos de la creación, somos creadores, solucionadores y en eso estamos. Así que muchísimas gracias a los tres, a Elena, a Daniela, que se ha ido, a todos los que nos vais a ver, gracias. Y nos encontraréis por ahí, por los pueblos de Dios, por el mundo de Dios, por todo, por todo el universo. Gracias, gracias de corazón. Gracias. Gracias. Gracias.